Les proponemos hoy una de las crónicas más completas que nos podemos encontrar sobre la historia de los papas. Es historia de grandezas, de religiosidad, pero también de pecado, porque en definitiva es la historia de hombres normales y corrientes que han sido cabeza de una iglesia que es santa y pecadora. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de 49 o más, el programa del canal Diocesano en el que, como saben, cada semana les invitamos a leer un buen libro. Nos ayuda a ello un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, un libro interesante. Retomamos semana en esta línea histórica, sí, digamos, y con un autor, en este caso, que repite también, ¿no? Es un gran historiador, yo creo, Juan María Laboa. Sí. Efectivamente, ya que tiene sus años, nació en Pasajes de San Juan, Guipúzcoa, en el año 1939, le quitaba 10 años, 1939, es licenciado en Filosofía y Teología, es doctor en Historia, profesor de la Universidad de Comillas, profesor también de la Complutense, profesor de muchas universidades, invitado, fundador y director de la revista Siglo XX sobre historia de la Iglesia y numerosos libros, entre los cuales pues simplemente destacar La larga marcha de la Iglesia, Atlas histórico del cristianismo, Historia de la Iglesia, Atlas histórico del monacato. Muy interesante, yo creo, y esta obra que nos abre horizontes y sobre todo si uno quiere conocer la historia de la Iglesia a través de los papas, pues en 800 páginas aproximadamente se la encuentra. Bueno, no podemos abarcar toda la historia de la Iglesia, ni toda la historia de los papas siquiera, imposible. No pretendemos hacerlo nosotros en este programa, pero sí, bueno, pues invitar a acercarse a este libro, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces vamos a dar algunas pinceladas, pasando por alguno de esos hombres, digamos, que han marcado momentos, ¿no? No son santos todos, es más, algunos de ellos han sido bastante pintorescos, por hablar así de una manera positiva, pero sí son personas que han sido importantes en una época o en momentos determinados, ¿no? Sí, el libro son 13 capítulos, cada capítulo es muy interesante, una introducción que hace, porque él va desgranando la lista de los papas, pero antes de eso, cada capítulo pues hace una introducción a lo que es esos 2 siglos aproximadamente, siglo y pico, dependiendo del capítulo, que hace pues un análisis de lo que es la Iglesia en esa época, y yo creo que es muy interesante por eso. Empieza haciendo una introducción y evidentemente parte de Pedro, ese encuentro con Jesús, un encuentro que va a cambiar su vida, y cómo luego los obispos se van a erigir sucesores de las atribuciones que Jesucristo dio a San Pedro. Ahí empieza todo. La historia del papado evidentemente está unida a la historia del cristianismo, pero no lo acota. La historia de la Iglesia es mucho más que la historia del papado, aunque bueno, aquí nos sirve un poquito de referencia. Bueno, vamos a adentrarnos, nos vamos, si te parece, a mediados del siglo I, ¿vale? Y hacia un hecho histórico que todo el mundo que nos esté viendo pues les es más o menos cercano, tiene referencias, ¿no? Y que va a marcar los inicios de la historia de la Iglesia, ¿no? El famoso incendio de Nerón, ¿no? El incendio de Roma, provocado por Nerón contra los cristianos. Roma, que se había convertido, era la capital del imperio, era también la capital del cristianismo. No olvidemos allí que los primeros cristianos pues consideraban a Roma como una gran pagana, como la Babilonia del Nuevo Testamento, haciendo referencia al Apocalipsis. Entonces en Roma se congregaban diversos pueblos y fue Nerón en ese año 64 el que marca pues las primeras persecuciones de los cristianos. Van a sufrir martirio allí Pedro y Pablo. Pablo escribe la primera carta, su carta a los romanos desde allí, y es la primera referencia que tenemos de cristianos en Roma en torno al año 57, un poquito antes del incendio de Roma. Entonces, el hecho de morir Pedro y Pablo, fruto de esa persecución en Roma, pues va a suponer también que Roma no solamente va a ser la capital del imperio, sino también la capital del cristianismo. Es importante cómo la sangre de los apóstoles, la sangre de los mártires, va a servir
como centro de la vida cristiana en aquella época. No olvidemos que poquito tiempo después Jerusalén cae en manos de los romanos, se ha destruido el templo, y entonces eso va también a conllevar de que el foco del epicentro, podríamos decir, del cristianismo, se va a desplazar de Jerusalén hacia Roma. Roma va a ser a partir de ahora pues el punto de referencia del cristianismo a lo largo de la historia. Bueno, si avanzamos un poquito, nos vamos a encontrar a comienzos del siglo IV a un papa, que es San Silvestre, con una situación ya muy distinta, de una iglesia, digamos, más normalizada, ¿vale? Sí. Y ahí ya nos encontramos a comienzos del siglo IV, como te decía, San Silvestre. Sí, no sé si alguna vez me permites un momentito, un pequeño inciso. La gente se pregunta, bueno, la lista de los papas de manera interrumpida, ¿dónde salen los primeros papas? Y es que hubo un gran teólogo, San Ireneo, el teólogo Ireneo. El que hizo la primera lista. Sí, la primera lista del Papa, que me vas a permitir que lea los primeros nombres, que es la relación en definitiva de los que fueron los obispos de Roma. Empezamos por Pedro, Pablo, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sisto, Telesforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero y Eleuterio, que son nombres conocidos por nosotros, pero dice él, decía Ireneo, que de algunos, y también la Boa, que no sabemos absolutamente nada de ellos. Evidentemente Silvestre fue un papa importante porque desarrolló toda su vida prácticamente de la mano del emperador Constantino, que para nosotros, no olvidemos, fue el primer gran emperador que dejó de perseguir a los cristianos y que reconoció al cristianismo. Es importante cómo en aquella época de San Silvestre se empezaron a construir las primeras iglesias. San Juan de Letrán se construyó también, empezó a construir la primera basílica constantiniana de San Pedro, e incluso también la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. No olvidemos la madre Constantino Santa Elena, que según la tradición pues trajo a Roma aquella escalera de Jesús que utilizó Jesús en aquella última noche. Entonces es importante cómo el Papa Silvestre I tiene luz, brilla, dice aquí, con luz propia. ¿Por qué? Porque la Roma pagana, la Roma del imperio, en cierta medida se va a convertir a partir de ahora en la Roma cristiana, en una Roma que va a ser la sede de los papas, y ellos van a asumir esa Roma como una tarea propia. Lo vamos a ir viendo en el libro, se ve a lo largo de la historia, como algunos papas, también igual que el propio, en esta época se construían las primeras iglesias, las primeras basílicas, algunos papas se van a erigir como verdaderos edificadores, constructores de esa Roma. Bueno, y sin embargo llegamos ya al siglo V, y en el siglo V va a suceder algo que va a ser también, digamos, un elemento transformador, ¿no?, de muchas cosas, la caída del imperio. Sí, año 476, cae el imperio romano de Occidente, se abre el imperio romano. Hemos hablado siempre de que Roma ha sido un cúmulo de pueblos, aquí mucho más, no olvidemos esas grandes invasiones, los godos, los lombardos, los ostrogodos. Todo esto va a llevar a que un gran papa, el Papa Gregorio Magno, sería santo. San Gregorio Magno, va a asumir bajo el poder de la Iglesia, podríamos decir, la ciudad. La ciudad va a pasar de facto a estar bajo el dominio de la Iglesia. Importante en esta época, no hemos hecho antes referencia en San Silvestre al concilio de Nicea. Aquí estamos hablando de los primeros concilios, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia. Toda la doctrina en torno a Jesucristo, esa doctrina cristológica, que se va consolidando en esta época. Efectivamente, en esta época es muy importante esa labor de estos papas. También este papa va a ayudar a la administración, se empiezan a crear los numerosos oficios, o lo que es en día se conoce como burocracia, surge en aquella época, como va a desaparecer a lo largo del siglo VII esa antigüedad, podríamos enlazada con el Imperio Romano, y en el siglo VIII, al pasarse la capital del Imperio Romano a Oriente, como que Roma ya no solamente había asumido en el siglo I la capitalidad del cristianismo, sino también incluso la capital del imperio bajo el auspicio o el amparo de la Iglesia. Claro. En el siglo VIII aparecen los llamados reyes lombardos, sí. Y aquí hace mención, él se detiene en este momento, en esta época, ¿no?, con un nuevo rey lombardo, Astolfo, y aparece otro gran personaje, otro gran papa, que va a ser León III. Sí, el rey León III, efectivamente. Bueno, no olvidemos la conversión de los visigodos en España un poquito antes,
todo eso es importante para el desarrollo de la Iglesia y del papado. Y hablabas tú aquí de cómo pues, ese gran papa, pero que va precedido, habla aquí de esa invasión, el rey lombardo Astolfo decidió invadir toda Italia. Y entonces aparece un personaje, yo creo que es fundamental, no solamente en la historia universal, sino también en la historia del papado, que es Pipino el Breve. Pipino el Breve, en el año 755, va a devolver al Papa unos territorios que le habían sido usurpados por los lombardos. Y aparece también su hijo, el gran Carlomagno, que es para todos, yo creo que un punto de referencia. ¿Por qué? Porque gracias a los terrenos que había recuperado su padre, los terrenos que entregó Carlomagno al Papa, pues eso van a ser prácticamente los que van a configurar todo lo que son los estados vaticanos, que van a estar en manos del papado hasta el siglo XIX. Yo creo que ese dato es importante. León III, pues un hombre, aquí lo define, empieza definiéndole calculador, astuto y de espíritu fuerte. Yo creo que él envió a Carlomagno, le envió unas misivas, unas cartas, donde le pedía a Carlomagno fidelidad y obediencia. Evidentemente, Carlomagno no accede a esto, y ahí el Papa empieza a buscar aliados entre la aristocracia romana. Yo creo que eso también es un dato muy importante que luego va a aparecer de manera especial en los siglos posteriores, como el papado va desarrollándose esos lazos de poder gracias a los nobles. Y hay un hecho muy importante, Carlomagno visitó varias veces Roma, pero apareció allí en las Navidades del año 800, y justamente en una de las misas de Navidad fue coronado por León III como emperador. Esto cambió toda la historia. ¿Por qué? Porque trasladaba a Carlomagno el imperio de los romanos a los francos. No olvidemos que Carlomagno era de la tribu de los francos. Entonces se da un giro en la historia y el Papa León III se erige él como por encima de Carlomagno al haberle coronado. Bueno, avanzamos un poquito porque el tiempo corre que vuela y tenemos que intentar hacer un repaso sobre algunas grandes figuras, ¿no?, que nos quedan todavía. Pasamos algunos siglos, el siglo X será terrible, un siglo de una crisis tremenda, durísima, a todos los niveles y también a nivel eclesial. Y en el siglo siguiente, en el siglo XI, va a aparecer una figura, que es Inocencio, Inocencio III, que va a ser muy importante precisamente en el ámbito de la eclesiología, porque lo que se va a encontrar, entre otras cosas, es una iglesia tremendamente debilitada. Sí. Es un siglo de renovación. Estamos hablando de ese siglo donde la reforma eclesiástica era necesaria. Había que moralizar a los eclesiásticos, había que hacer una distinción entre clérigos y poder político, donde la simonía y el concubinato estaban a la orden del día en aquella época, donde el monacato también necesitaba esa reforma, el monacato que había servido de sustrato, muchos de los, entre Gregorio VII e Inocencio III, había habido de los 19 papas que había habido, 11 fueron monjes, con lo cual nos damos cuenta de la importancia que tuvieron los monjes en esta época. Y Inocencio III a todos nosotros nos suena porque fue el que entabló relación, entre otros, con Santo Domingo de Guzmán o el propio San Francisco de Asís. Entonces él fue elegido de entre los 24 cardenales que había en aquella época, hoy en día en torno a 120, y tenía solamente 37 años, nada más. Y además fue elegido el mismo día que murió su antecesor, que fue Celestino III. Fue un papa importante porque, como tú hablabas, sobre todo en la concepción eclesiológica de la Iglesia, porque el papa, dice, se encuentra entre Dios y el hombre, por debajo de Dios, pero por encima del hombre, solamente sometido a la jurisdicción y a la autoridad divina. Y de ahí aparece un término que empezó a acuñarse en aquella época y que se sigue acuñando hoy en día, que es de la plenitud de potestad, ¿de acuerdo? Donde el Papa está por encima de todo, no puede ser juzgado por ningún hombre, solamente por Dios. Pues viene de aquella época. Convocó el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215, donde va de una nueva orientación pastoral a la Iglesia, habla de los sacramentos, habla de los impedimentos matrimoniales, algo que hoy en día nos parece lo más normal, pues viene de aquella época. También habla de la pastoral de los enfermos y de la instrucción religiosa a las personas. Yo creo que es muy importante. Y un detalle que yo creo que apareció cuando hablamos de San Francisco de Asís, aquí un libro que hicimos suyo, de Larrañaga, el pobre de Asís, o el hermano de Asís, perdón, este papa murió en Perugia, y cuando murió pues fue despojado de todas sus vestiduras y le dejaron
en la iglesia completamente desnudo unos cuantos días. Es la contraposición de lo que era una iglesia poderosa con una iglesia pobre con San Francisco de Asís. Bueno, lo siguiente a esto va a ser, estamos ya en toda la etapa del medievo, una etapa larga, y también, pues, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, de muchos claroscuros, donde el propio Laboa aquí cuenta, pues, cómo, lógicamente, el papado de todo este tiempo, pues va a ser un papado tremendamente influido por las grandes familias nobles. No nos detenemos mucho en esto por razones de tiempo, ¿vale? Vale. Y nos avanzamos y nos metemos en otra época tremendamente convulsa, pero muy interesante, que es el Renacimiento. Estamos siglo XV, siglo XVI ya, con el Renacimiento, que es una etapa, esto lo digo yo a mi modo, esta es una opinión personal mía, tremendamente también convulsa para la Iglesia. Baste ver o fijarnos en Alejandro VI, del que habla aquí, ¿no?, el autor. Ese periodo a paso entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde se busca la esencia de las cosas, donde hay dos grandes descubrimientos en esta época. Él habla del descubrimiento del mundo, en referencia evidentemente a América, y el descubrimiento también del hombre, y cómo el papado va a hacer de puente entre esas dos grandes épocas históricas, el medievo y la Edad Moderna. Y evidentemente, ¿quién no ha oído hablar de Rodrigo de Borja y Borja, el papa, Alejandro VI? Su tío ya había sido papa, el papa Calixto III. Él nació en Játiva en el año 1431 y su tío, pues desde el principio, lo colmó de cantidad de beneficios. Es un papa que lo consiguió el papado, dice, gracias a las luchas fratricidas entre los cardenales y a las atractivas prebendas o beneficios que dio a todo aquel cardenal que le había pagado, había hecho posible que su elección como papa. Es un papa, a pesar de ello, que gracias a él mejoró la justicia en la Iglesia, gracias a él también mejoró la economía, tuvo numerosos hijos, uno de ellos, Juan de Borja, en el año 1497 fue asesinado, era duque de Gandía, y apareció en el Tíber. Aquello supuso un cambio en la mentalidad de su padre, el Papa. Publicó una bula de reorganización de la liturgia, contra la simonía, pero esa bula pues nunca se llevó a práctica. Pero tal vez la bula que sí más conocida por todos nosotros es la bula Intercaterea, donde gracias a ella pues el mundo se dividía en dos partes, aquel famoso tratado de Tordesillas, una parte para Portugal y otra parte para España, donde el Papa se erigía como árbitro. Es muy importante. Fue un Papa, dice Laboa, estricto guardián de la ortodoxia, a pesar de lo que parece, y fue y fue devoto a su manera, dice, dentro de su manera fue devoto, pero reformó los monasterios, las órdenes religiosas, y ayudó mucho a la evangelización del Nuevo Mundo, favoreciendo también las misiones y los estudios. Vamos a dar un salto grande, Antonio, porque no quiero dejar de hacer una mención a una parte ya más cercana a nosotros, ¿no?, siglo XX ya y XXI, pues eso, ¿no?, la Iglesia de inicios del siglo XX, con un gran papa también que llegaría a ser santo, ¿no?, que es San Pío X en concreto. Él habla de que al principio del siglo XX los papas vivían completamente recluidos en el Vaticano, y habla de cómo había dificultad en aquella época de relacionar algo que hoy en día también tal vez nos pase, que es relacionar la fe con la ciencia. El progreso va a ser rechazado muchas veces por los movimientos eclesiales, y eso también va a surgir que la Iglesia en cierta medida sea excluida. La Iglesia en esta época, al comienzo del siglo XX, va a perder esos privilegios que había ido acumulando a lo largo de los siglos, que hemos hecho referencia aquí, de que de manera especial quien se adentre en el libro pues lo puede hacer. Y también hay una secularización de las masas, eso es muy importante en este siglo XX. La vida social pues se relaja, se separa, podríamos decir, de la Iglesia, de las costumbres, de las actitudes de las personas, y aparece ese gran papa. Entonces, y él hace referencia a que tal vez, más que nunca, en el siglo XX, la Iglesia se ha identificado más que nunca a través del papado. Y una centralización de la Iglesia que se da, y tiene una cita muy interesante, haciendo referencia a esto, que yo creo no puede pasar desapercibida. Dice: la forma de gobernar la Iglesia por parte de los papas del siglo, dominante, centralizadora, fiscalizadora, ha obligado a los católicos a dirigir su mirada casi inconscientemente a Roma, porque resulta evidente que era allí donde se encontraba el centro de comunión de las diversas iglesias y, sobre todo, el lugar donde partía, o al menos
se autorizaban casi todas las políticas eclesiales. Y como tú decías, de ese Papa, Pío X, muy importante en aquella época, habla de que era un sacerdote modélico, pero tal vez desde el siglo anterior, donde pues la concepción suya de iglesia estaba centrada en Roma. Su lema, el lema que tuvo como pontífice, restaurar en Cristo todas las cosas, como que era necesario que la iglesia volviera otra vez a sus orígenes, y también fue patriarca de Venecia. Importante como él hacía referencia de que Dios, en una carta pastoral que publicó, Dios ha sido alejado de la vida pública por culpa de la separación Iglesia y Estado. Yo creo que esa frase pues denota un poco lo que fue su vida. Bueno, hablar del siglo XX es hablar también de un hecho, de un acontecimiento, yo creo que de los más importantes en la historia de la Iglesia de este siglo, ¿no? Del siglo XX, que es el Concilio Vaticano II. Sí. Y aunque no se le haga a lo mejor toda la justicia que yo considero que había que hacer, y me va a permitir mencionar a un papa, que es ese, el Papa Juan XXIII, ¿no? El Papa que convoca el concilio, ¿no? Un papa pequeño, si quieres, pero yo diría que grande, ¿no? Aunque solo fuera por dejarse mover por ese soplo del espíritu, ¿no? Sí, ante la descristianización de la Iglesia, del mundo, pues el Papa Juan XXIII tiene esa inspiración divina de convocar el Concilio Vaticano II, 1962, 1965, terminó Pablo VI. Yo creo que es de los papas que trata con más cariño en este libro, Juan Mari Laboa, y se da cuenta de que había una serie de cambios culturales que la Iglesia tenía que hacer frente a ellos. Y dice que es impresionante cómo al convocar el concilio, la mayoría de los padres conciliares que asistieron tenían otro modo de concebir la Iglesia de lo que se estaba viendo, y cómo fue un despertar, un movimiento de entusiasmo, dice, y de esperanza en la Iglesia como nunca se había vivido en toda la Iglesia. El concilio supone un antes y un después de la Iglesia, después de 20 siglos, un antes y un después, y habla de una auténtica renovación evangélica dentro de la Iglesia. Yo creo que el Concilio Vaticano II juega un papel muy importante en esta historia de los papas, y de manera especial también Juan XXIII. Bueno, y una palabra, nos quedan un par de minutos, Antonio, para un personaje de máxima actualidad, además ahora, ¿no? En la Iglesia, que es Benedicto XVI. Él le dedica unas cuantas páginas, ¿no? De este libro a la figura de Benedicto XVI. Sí, nos podemos preguntar dónde estabas aquel 11 de febrero del año 2013, cuando Benedicto XVI, pues después de unos cuantos papas, unos siglos, sin haber renunciado, pues renuncia. La importancia de Benedicto XVI en la historia de la Iglesia reciente. Había nacido en Alemania en el año 1927. Un paréntesis, Antonio. Sí. Yo creo que eso es difícil, casi imposible de calcular ahora. Sí. Creo, ¿no? La importancia por tiempo, porque no tenemos distancia de tiempo, no perspectiva para... Pero creo que sin duda con el tiempo se valorará ese gesto. Te he cortado. Sí, es un gesto que él habla, al final termina más o menos así el libro que fue gracias a un examen de conciencia, a un medir sus fuerzas y las circunstancias de la Iglesia que le había tocado vivir, y termina elogiando al Papa. Dice que gracias a eso se dio un nuevo concepto de modernización dentro de la Iglesia, gracias a esa renuncia, a pesar de que al principio, pues bueno, propone una cita, que había una descripción un poco del Papa Benedicto XVI catastrófica del concilio. Dice: los daños que hemos sufrido en estos años se deben al desarrollo descontrolado en el interior de la Iglesia de fuerzas latentes, agresivas y a veces irresponsables o simplemente ingenuas, de optimismo fácil, de un énfasis sobre la modernidad que ha confundido el progreso técnico actual con el progreso auténtico. Es un Papa pues que reformó la curia. Es un Papa que él habla que al final de sus días como Papa pues se refugió en esa curia, que realizó 24 viajes, de los cuales 3 a España, no olvidemos la Jornada Mundial de la Juventud, o la consagración de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, o la visita también al Congreso Mundial de Familias en Valencia o en Santiago de Compostela. Es un Papa que de todos los viajes él destaca sobre todo a Gran Bretaña, donde pues preparó mucho sus discursos con esa Iglesia anglicana, y es un Papa también que habló con China y abrió los horizontes. Por eso es un Papa que le da mucha importancia, y como tú bien apuntas, yo creo que en el futuro, pues a pesar de habérsele acusado de intentar volver a la comunión a los lefebrianos o otro tipo de cosas, destaca sus encíclicas, las 13 encíclicas que
que escribió Deus Caritas Spes Salvi y Caritas in Veritate, sobre la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, un gran hombre que las circunstancias le llevaron a la renuncia. No tenemos tiempo para más, Antonio. Aquí lo dejamos, amigos. Es una invitación, ¿no? Si tienen tiempo y les gusta la historia de la Iglesia, creo que esta es una de las crónicas más interesantes que hoy pues, se pueden leer. Esta historia de los papas de Juan María Laboa. Vamos a concluir el programa de hoy, como hacemos siempre, con un texto de este libro, que es nuestra propuesta de la semana. Bueno, pues no podemos terminar haciendo referencia a Papa Francisco. Yo creo que es obligatorio. Ha sido acogido con entusiasmo por toda clase de personas, dentro y fuera de la Iglesia. Ha abandonado algunos de los signos ostentosos que acompañaban la figura del pontífice y que resultaban más propios de una corte y protocolo monárquicos y menos cumplidores con un discípulo y testigo muy representativo de Cristo. Se presenta como obispo de Roma, dando a entender su aceptación de la colegialidad episcopal, es decir, de una Iglesia que actúa su horizontalidad y su espíritu comunicativo. Habla de manera que se le entiende y sus homilías no son tratados teológicos, sino anuncio de la buena noticia evangélica dirigida a los cristianos de a pie, es decir, a casi todo. Al mes de su elección, ha anunciado la creación de un consejo formado por 8 cardenales de los 5 continentes, coordinados por el cardenal Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, con el fin de que le ayuden en el gobierno de la Iglesia Universal y estudiar un proyecto de reforma de la composición y competencias de la Curia Romana. Esta determinación responde a lo que los cardenales pidieron durante las reuniones previas al cónclave y de manera especial a su petición en una de esas reuniones. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia, las del pensamiento, las de toda miseria. Cuando la Iglesia no sale de sí misma, para evangelizar deviene autorreferencialmente y entonces se enferma. Naturalmente todo está por hacer, ya que solo han transcurrido unos meses desde su nombramiento cuando se escriben estas líneas, pero solo este nuevo nombramiento constituye una novedad notable, un indicio claro de su determinación de poner en práctica alguna de las ideas importantes del Concilio Vaticano II.